Hace muchos años el mundo era peligroso, violento y doloroso. Más o menos como ahora. Los dinosaurios, unas de las criaturas más exitosas de la historia, parecen habérselo tomado con calma. Pero para saber cómo estos célebres dinosaurios heridos se curaron tan bien, hay que recurrir a todo lo que puede ofrecer la ciencia médica moderna. Ya va. Phil Manning usará ingeniería industrial para investigar lo que hizo que los dinosaurios fueran tan indestructibles. El CSI de los dinosaurios, la resistencia del tiranosaurio. Armados hasta los dientes, los dinosaurios carnívoros sembraron el terror durante 165 millones de años. Fueron grandes castigadores, pero tuvieron que pagar un alto precio. En el mundo de los depredadores, donde hay que matar para que no te maten y las disputas se arreglan a zarpazos y mordiscos, un hueso roto o herida infectada puede provocar un fallecimiento lento y doloroso. La cosa no era diferente en el agitado y pendenciero Cretáceo. Potentes carnívoros como el tiranosaurio Rex se enfrentaban tanto a presas como a otros depredadores de su categoría. Sus colosales heridas matarían a la mayoría de los depredadores modernos, pero ellos seguían luchando cojos y afectados por infecciones y enfermedades mortales, convirtiéndose en los animales más exitosos que ha habido. El excéntrico paleontólogo Phil Manning quiere saber qué hizo de los dinosaurios unos supervivientes tan resistentes. La búsqueda de los poderes secretos de curación de los dinosaurios de Phil comienza con la captura de un temible carnívoro que sigue luciendo sus heridas de guerra 65 millones de años después. El pasado violento de este tiranosaurio lleva a Philip al Museo Phil de Chicago para encontrarse con el paleontólogo Pete Makovicki. Es una chica grande. Sí. Cuando te acercas tanto, te das cuenta de verdad de la magnitud de estos animales. Acabaríamos engullidos de un bocado. Se llama Sue y es el mayor tiranosaurio encontrado. En sus huesos está inscrita su sangrienta biografía, repleta de violencia, dolor y sufrimiento. A lo largo de su cola de 6 metros, una camisa de fuerza ósea, hay 2 vértebras lesionadas. Una grave infección le roía el hueso de la pata izquierda. Y ese es su lado bueno. Si la giramos, el hueso superior de uno de sus brazos también está lesionado y tiene el hombro machacado. Más abajo, 3 costillas partidas como ramitas. ¿Cómo pudo sobrevivir a todo esto? Para averiguarlo necesito invertir el proceso de curación de Sue hasta las causas de las lesiones, porque no todos los huesos se recuperan igual. Para ello, Philip acude a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Purdue, en Indiana, para aprender cómo se fracturan los huesos con el patólogo veterinario Kevin Donnelly. Primero, intentarán romper uno de un tamaño parecido al del brazo de Sue, la espinilla de un caballo. Vaya, cómo pesa. Ni siquiera cede, es un hueso muy fuerte. ¿Qué instrumento de tu cámara de los horrores vas a usar para romperlo? Para romperlo vamos a tener que utilizar herramientas muy pesadas. Creo que lo pondremos en el torno y le daremos unas vueltas para ver qué pasa. Hace eones de años, la naturaleza perfecciona los huesos, y ni su composición ni estructura han cambiado mucho desde entonces. Ver cómo los huesos de animales modernos se rompen le dará a Philip una idea de las horrendas lesiones que sufrieron los dinosaurios como Sue. Ah, sí. ¿Por qué será que siento que estoy en medio de un espectáculo de cocina perversa? Con toda tu fuerza. Muy bien. Ni se mueve. No cede nada. Me imagino lo brutal que debe de haber sido la pelea para que un tiranosaurio se rompiera un hueso como el del brazo de Sue. A continuación lo intentan con el hueso de la cadera de un cerdo, del tamaño aproximado de las costillas rotas de Sue. Aquí tienes. Se flexiona. Es mucho más flexible que el otro hueso.
Pero el optimismo de Philip es prematuro. Este huesito de cerdo no se rinde fácilmente. 90 kilos de paleontólogo no bastan para romperlo. Pero entonces Philip aumenta la fuerza. Ya va. ¡Qué asco! Vaya. Conseguido. Los has partido por la mitad. La fuerza de la flexión acaba rompiendo el hueso, causando una fractura transversal. Seguramente es lo que les ocurrió a las costillas de Sue, y ahora Philip puede comprobar por qué se curaron tan bien. Si pudiéramos volver a unir las partes, el hueso se curaría. Desde luego. Pero no todas las fracturas son tan limpias como esta, especialmente en la naturaleza. Este gorgosaurio, exhibido en el Museo Infantil de Indianápolis, sufrió una lesión mucho más grave y peligrosa que cualquiera de las que Sue tuvo que soportar. El gorgosaurio, que es como Sue, un tipo de tiranosaurio, era un carnívoro que tuvo que luchar para sobrevivir. Este tiene una terrible herida de guerra. Su pata derecha está hecha trizas, la peor lesión combinada documentada en los hallazgos fósiles de dinosaurios. El gorgosaurio debería haber muerto de la herida, pero no fue así. Kevin le muestra a Philip a lo que el dinosaurio tuvo que enfrentarse. ¿Fracturas combinadas? Sí, he traído algo para ti, Philip. No sé qué me preocupa más, que tengas una media en el bolsillo o lo que esperes que haga con ella. Vamos a usarla para imitar a la piel. Si la colocamos sobre el hueso, podremos mostrar el aspecto de una fractura abierta. Tengo que decir que es la primera vez que he puesto unas medias. Al menos a un animal muerto. Esta vez, Philip intentará aplastar una amplia zona de hueso y romperla en pedazos, igual que la pata del gorgosaurio. Espero acertar a la primera. El hueso me ha dado en el pulgar. El golpe afecta a una amplia superficie, produciendo fracturas en todas direcciones. Eso habría dolido mucho. El hueso se ha fracturado muy bien y han quedado muchos fragmentos. Qué siniestro. Aquí tenemos una esquirla de hueso sobresaliendo como si estuviese atravesando la piel. Debió de ser un golpe devastador para la pata del gorgosaurio, y eso dificulta mucho el trabajo de reconstrucción del hueso. Con una pierna destrozada, el gorgosaurio lo pasó muy mal a la hora de cazar presas y corrió el riesgo de morir de hambre. Para muchos animales, un hueso roto es el final de su existencia, pero el gorgosaurio y el tiranosaurio sobrevivieron al traumatismo. Quiero saber lo que pasó. ¿Cómo se autorrepara un hueso? La primera pista se halla dentro del hueso, en un lugar que pocos han visitado. Resulta extraño que tantas personas piensen de forma equivocada que los huesos están muertos. Aunque el exterior del hueso es duro y resistente, el interior es blando y en él bulle la actividad celular. Este tejido rojo de aquí es la médula ósea y esas las células que forman los glóbulos rojos y blancos de la sangre que recorren las venas. Nacen en la médula ósea. Cuando un hueso se fractura, este tejido se activa. Las células de la médula y de la cavidad medular se convierten en células especiales reparadoras que apuntalan los daños y comienzan la reconstrucción. La duración del proceso depende de si el animal es de sangre fría o caliente. Y en el caso de los dinosaurios, nadie está seguro. El gorgosaurio se curó de sus horrendas heridas. Igualmente, Sue se las arregló para sanar su costillar fracturado. Nuevos tejidos óseos unieron las terminaciones separadas, pero no todas las costillas cicatrizaron igual de bien. En este caso, el callo óseo comenzó a crecer, pero las dos mitades rotas nunca llegaron a unirse. De hecho, hay un espacio entre las dos costillas. Debió de haberle estado doliendo durante toda su vida. Los huesos son maravillas de la ingeniería adaptados para curarse, pero a veces las cosas pueden torcerse en el camino. Para medir las posibilidades de recuperación de un tiranosaurio, necesito estudiar cómo se cura sus heridas un animal vivo moderno. Philip no es un paleontólogo cualquiera y sus ingeniosas aportaciones a la ciencia provienen de sus excursiones a otros campos. Así que se adentra en la Pensilvania rural, donde existe hoy una gran demanda de cirugía de última generación aplicada a grandes animales. El veterinario ortopédico Dean Richardson ha tratado cientos de fracturas graves en los grandes huesos de los caballos.
En algunos aspectos, estos animales no se diferencian mucho de los tiranosaurios. Como ellos, los caballos poseen cuerpos pesados y potentes. Sus patas pueden soportar mucha presión a lo largo de sus huesos. Pero un mal paso en terreno escarpado o un giro a gran velocidad puede colocar la pata en una posición anormal y fracturar un hueso. En la clínica New Bolton se ven muchos casos así. El paciente de hoy se rompió la pata por abajo. Al contrario de lo que se cree, los huesos no tienen por qué regenerarse siendo más fuertes que antes. Un hueso fracturado puede continuar siendo vulnerable durante el resto de la vida del animal. La lesión de este caballo ya sanó una vez sin cirugía, pero la curación natural no fue completa y el animal quedó cojo. Aunque este caballo terminó sanando su herida, la curación lo dejó en una posición funcional. La única forma de arreglarlo es a través de la ayuda humana. Dean y su equipo de cirujanos tienen ante sí un trabajo hecho a su medida. Tienen que revertir la mala cicatrización antes de recolocar la articulación. Manipular los grandes huesos de animales de media tonelada de peso exige mucho músculo y herramientas formidables. Parece complicada, pero la cirugía ortopédica es como la carpintería, solo que con un montón de sangre. Dean realinea los huesos para que la pierna pueda funcionar adecuadamente y soportar el peso del animal. Para volver a unir la parte inferior de la pata, atraviesan los huesos con tornillos de 10 centímetros de longitud. Cuando el miembro correctamente alineado sane, será más fuerte que antes de la lesión. Por suerte, el paso en falso de este caballo se convirtió en un golpe de suerte gracias a la intervención humana y a unas herramientas. Minutos después, el paciente está despierto y alerta. Y, sorprendentemente, ya es capaz de ponerse en pie. Pero en la naturaleza, seguramente algo así no habría tenido un final feliz. Si este animal viviese en un entorno natural como nuestros amigos los dinosaurios y sufriese una lesión así, ¿crees que sobreviviría mucho tiempo? Creo que es bastante improbable que este caballo hubiese sobrevivido en la prehistoria, porque no habría podido escapar de sus depredadores, a menos que hubiese habitado el jardín del Edén donde no había ninguno. Pero el Cretáceo no tuvo nada de jardín del Edén ni de hospital general. Una y otra vez, Sue se curó completamente sin ayuda médica y pudo volver a cazar antes de morir de hambre o convertirse en presa de otros. Sus heridas informan a Philip de sus poderes autocurativos y de la gran violencia que tuvo que afrontar. Para entender cómo reaccionaba el cuerpo del tiranosaurio a las lesiones, Philip se fija en el brazo de Sue, que sufrió un terrible traumatismo y una sanación desagradable. Esta gran punta que sobresale del hueso del brazo, el húmero, no tiene muy buena pinta. ¿Qué le pasó? Si miramos la parte posterior del húmero, observamos una protuberancia que seguramente sea una avulsión del tendón, donde el músculo se desgajó del hueso. Está claro que Sue era una hembra, porque en su caso solo fue un rasguño. Un macho se habría quedado postrado una semana entera. Desde luego, le habría pedido a su mujer que le sirviera una cerveza fría y que le llevase agua y todo lo demás. Desde luego. Para arrancar un tendón de un hueso de un brazo y causar una avulsión, hay que hacer muchísima fuerza. Phil está a punto de averiguar cuánta. Como no puede realizar un experimento sobre el fósil real, tendrá que crear una copia realista del húmero. A lo largo de 3 días crea un molde o impresión en negativo del hueso original. Lo rellena de resina de poliuretano. Y así consigue una réplica exacta del brazo. Parece que está hecho. Philip se reúne con Pete y con Bill Simpson, el conservador del museo, para recrear la avulsión del tendón, que conlleva someter al molde del húmero a ciertas agresiones al estilo del Cretáceo. Esto es lo que salió del molde. Y, como puedes ver, es una copia en positivo en una resolución muy alta del hueso de verdad. El tendón conecta el músculo del brazo con el hueso húmero. Músculo y tendón funcionan juntos para tirar de los huesos, pero a veces pueden esforzarse más allá de su límite. Para la demostración, Bill usa una cuerda como tendón adherida y pegada al hueso en su punto de unión. Philip, tú puedes ser el músculo, aquí está el tendón. Creo que Sue tenía más músculo en un brazo que yo en todo mi cuerpo.
Bill, tú y yo sujetaremos esto como si fuera la inercia del cuerpo de Sue. Y después Phil puede hacer de acción muscular tirando hacia abajo, que es la dirección en la que estaba el tendón. ¿Por qué tengo la impresión de que vosotros vais a ser mucho más estables que yo? Por algo se llama lesión, Phil. Eso es lo que me preocupa. Phil tiene que dar todo lo que tiene. Maldita sea. Sí, ya está. Y se ha llevado un trozo de hueso con él. Sí. Una lesión como esta requiere una cantidad enorme de fuerza. Sue no se la hizo mientras paseaba por el bosque. Esto no se produce por la acción natural del músculo. Tiene que haberse producido también algún tipo de impacto o de presión sobre la extremidad. Para conocer el grado de curación de esta grave lesión, el equipo necesita examinar el hueso del brazo con un escáner médico tridimensional. No pueden hacerlo en el museo, y además Sue no cabe en una ambulancia. Así que Bill y Pete sacan con cuidado el hueso de valor incalculable de su montura para no infligirle más daños. Por mucho que a Philip le gustaría ayudar, solo Bill y Pete poseen la autoridad para realizar esta operación. Este es el último tornillo. Así que ahora el húmero debería soltarse. Dios mío. No me puedo creer que esté sosteniendo un fragmento de Sue. Más me vale pediros que lo empaquetéis porque no me fío de mí mismo. Normalmente los investigadores utilizan réplicas de los huesos, pero Philip necesita un ejemplar real. ¿Cuántas veces ha salido este hueso del edificio? Esta es la primera vez en 10 años. No hay un lugar mejor donde enviar huesos rotos que a un hospital. Philip y Pete se dirigen al centro médico de la Universidad de Loyola, cuyo personal espera impaciente a su anciana paciente. Gracias, Mark. Me resulta extraño colocarlos en un escáner tridimensional como este. Debo admitir que estoy nervioso de que estemos usando un equipo así, porque el hueso es muy denso. Será interesante ver si puede traspasarlo. Sí, especialmente teniendo en cuenta que es un escáner médico diseñado para estudiar huesos humanos. Y, como no, estos huesos son mucho más robustos que cualquier cosa que haya en un ser humano. Y para rematar están fosilizados, así que su densidad es mucho mayor que la del tejido vivo. Crucemos los dedos. Es fácil olvidar que los fósiles no son huesos de verdad, sino réplicas minerales precisas de los mismos. Y el escáner tridimensional no fue diseñado para examinarlos. Si el escáner puede penetrar el fósil, será la primera vez que podremos comprobar el grado de eficacia de autosanación de Sue. El escáner dispara haces de rayos X a lo largo del hueso y después almacena y recopila las imágenes para configurar un modelo en 3 dimensiones. Por suerte, el equipo no tiene que esperar mucho tiempo para comprobar si los rayos X penetran el fósil. Las primeras capas del brazo de Sue mostrarán si funciona. Mira. Qué bien. Fíjate, ahí se ve la abulsión. Y además se está reduciendo. ¿Cómo los compararías con los huesos humanos? La verdad es que se parecen mucho. Me encanta cuando la gente dice eso. Muy parecidos. Me gusta oír eso, así debe ser. Tenemos la misma caja de herramientas. Después del escáner, el técnico Raymond Metoyer usa un potente ordenador para convertir las imágenes en modelos tridimensionales. Los modelos revelan que el traumatismo en el hueso fue más grave de lo que sospechaban al principio. Parece brutal, desde luego. Es un agujero enorme que se formó después de la abulsión del tendón. El escáner confirma que Sue reparó esa profunda herida. El hueso nuevo, que aparece de color blanco brillante, protegió la zona como las murallas de un castillo. Algo que apunta a una posibilidad intrigante muy distinta de la lesión del caballo. ¿Crees que es posible que haya un proceso de compensación por el hecho de que el hueso recibiese un golpe tan fuerte de forma que, al sanar, terminó siendo más fuerte que antes? Podría ser, pero creo que eso exigiría un poco de ingeniería y de diseño para comprobarlo. Eso es justo lo que Phil se propone. Espero que los datos del escáner contengan toda la información que necesito
Tengo que probar el hueso reparado y ver si es tan fuerte como parece, porque la prueba alternativa no es muy agradable. El modo más sencillo de probar la fuerza de algo es llevarlo hasta el punto de máxima resistencia. Eso es lo que sucede en el circuito de pruebas de Indiana, en los Estados Unidos. En el Centro de Evaluación Avanzada de Productos, CAPE, por sus siglas en inglés, los ingenieros realizan la cuenta atrás antes de una prueba de choque. Philip está aquí con el jefe de operaciones, John Porter, para estudiar la aplicación de los test de seguridad de los coches a los dinosaurios. Aquí disponemos de aproximadamente 120 canales de datos. Normalmente una barrera nos lleva entre 300 y 500 horas de preparativos y de procesos posteriores. Vaya, cientos de horas para unos cuantos segundos de datos cruciales. Sí, y no hay segundas oportunidades. Esto es una pistola de una sola bala. Me parece impresionante. Para estudiar huesos estamos usando la misma tecnología que vosotros utilizáis para entender el comportamiento de los materiales de esta ambulancia. ¿Crees que podrías organizar una colisión de dinosaurios? Tal vez nos resultase difícil simular a un dinosaurio en el circuito, pero podría hacerse. Ya veremos. De los restos retorcidos de las pruebas de choques del CAPE se obtienen datos útiles para el diseño de automóviles y materiales más seguros y resistentes. Por razones de seguridad, la furgoneta no tiene combustible y está unida a un sistema de remolque por cable que va por debajo del vehículo. Vale, Kent, está enganchada. Solo queda un minuto. Las cámaras y los ordenadores están listos para grabarlo todo. Philip encuentra un punto de observación seguro. Esto quiere decir fuera de ahí, ¿verdad? Evacuación del vehículo. Todo el mundo tiene que alejarse. Aquí estamos listos para el lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Lanzamiento! El sistema de remolque acelera el vehículo a una velocidad exacta de 50 km por hora. Ahí se acabó mi coche. Eso tiene que doler. Más de 130 sensores y acelerómetros miden la fuerza del impacto en partes específicas de la ambulancia mientras la ranchera de media tonelada la embiste. Me alegro de no haber sido el muñeco al volante. Yo suelo ser un bobo al volante de mi coche, pero a partir de ahora conduciré con más cuidado. Es increíble. Ni se han movido. No, están igual que antes de la prueba. Todo sigue en el mismo lugar. Todo el mundo sigue con los cinturones puestos e incluso las puertas funcionan tras el golpe. Es un resultado muy bueno. Aunque me encantaría colocar a Sue en el asiento del conductor para ver cómo queda el tiranosaurio después de un choque, creo que los ingenieros del CAPE pueden ofrecer una forma menos destructiva de probar la fuerza del hueso sanado de Sue. Con los datos del escáner y sus conocimientos acerca de la construcción de los huesos, Philip planea una simulación sofisticada valiéndose de un programa conocido como Análisis de Elementos Finitos, o FEA, por sus siglas en inglés. Los ingenieros Sue Jan y Ryan Hoover usan este simulador para crear réplicas digitales de objetos reales. Las colisiones confirman los resultados. Si el ordenador hace su trabajo, nadie resulta herido. ¿Cómo diseñáis la prueba? El modelo del simulador se creó antes de que realizáramos pruebas reales. Ese es precisamente el objetivo del modelo, que pueda usarse en circunstancias diferentes, a velocidades distintas, en cualquier tipo de situación simulada en la que pueda verse este camión de bomberos. El simulador fragmenta cualquier objeto complejo como un coche, o quizá un dinosaurio, en una red de pequeñas piezas o elementos menudos y diferenciados. El ordenador conoce las propiedades físicas de cada uno y, basándose en ellas, puede calcular cómo esa red se comportará en cualquier situación propuesta por el ingeniero. La tecnología proporciona a los ingenieros automovilísticos control y flexibilidad totales, especialmente durante la fase de diseño. Los diseños de todos los vehículos nuevos dependen del simulador. Ahora Phil quiere aprovechar su potencia para poner a prueba la vieja reparación de Sue. De vuelta en su laboratorio de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, el equipo de Phil crea un modelo para el simulador del hueso húmero usando datos del escáner. Después, una fuerza simulada se aplica al hueso. A medida que la fuerza aumenta, los puntos de estrés aparecen en colores cálidos. Así, cuando Sue comienza a ponerse roja, cuidado.
Cargado con 400 kilos de fuerza, el hueso se aproxima a su punto de ruptura. Pero el lugar donde se efectuó la reparación de la herida resiste bien. Por increíble que parezca, y al contrario de la herida del caballo, el simulador revela que ahora el punto de lesión del hueso es tan fuerte como el resto. Pero, ¿cuánto tiempo llevó el proceso de curación? ¿Tuvo que permanecer Sue postrada cuidando de la herida o volvió a levantarse en un tiempo récord? Para hallar la respuesta, Philip tiene que estudiar a los parientes vivos más cercanos de Sue. Los dinosaurios y muchos reptiles modernos comparten el mismo antepasado lejano, y las aves son los descendientes vivos de los dinosaurios. A pesar de la lejanía del parentesco, los reptiles y las aves curan sus huesos de formas distintas y a ritmos totalmente diferentes. Así que, a la hora de la autocuración, ¿era Sue más parecida a sus descendientes las aves o a los reptiles ancestrales? Phil se une al paleontólogo Will Strait para organizar una demostración un tanto forzada de sus técnicas de autosanación. Siempre que alguien dice, vamos a hacer un experimento que muestre cómo se rompen los huesos y me da unos zancos, me preocupo. En este caso usaremos un zanco para representar al reptil y otro que hará de ave. Lo que haremos será romperlos. En pocas horas, Phil probará los zancos reparados para ver cuál sanó antes. Primero, el ave, con elementos creados por el hombre en vez de los materiales de reparación ósea propios de las aves. Lo primero que las aves hacen cuando se fracturan un hueso es producir una gran cantidad de tejidos blandos en la herida. Esos tejidos se convierten en hueso muy rápido. Este poliepóxido adhesivo representa el tejido blando que actúa como una especie de pegamento. Gracias a su rápido metabolismo, las aves pueden producir tanto como quieran. Vamos a reparar la fractura. Para la fractura del reptil, Philip usa una cantidad menor de mezcla de pegamento. Los animales de sangre fría tienen un metabolismo más lento y no pueden producir tejidos blandos para huesos rápidamente, especialmente cuando carecen de recursos externos de calor. Eso significa que cuando están autosanando, su vida se ralentiza. Los reptiles pueden tardar más de 2 años en reparar una fractura ósea si no disponen del calor que necesitan o si este es intermitente. Y se enfrentan a un desafortunado dilema. ¿Tienen que apoyarse sobre ese miembro cuando intentan encontrar comida? La verdad es que me pone un poco nervioso este arreglo, porque aquí falta pegamento. No se pega. Socorro. Como en la naturaleza, ambas fracturas necesitan tiempo para que el pegamento se endurezca y forme una unión fuerte. Pero las aves cuentan con ayuda extra. Esta pistola de calor representa la temperatura interna del ave. Al generar su propio calor, el ave puede elevar la temperatura de la fractura, reduciendo así el periodo de curación. Tras unas cuantas horas de sanación, llega el momento de que el ave y el reptil se incorporen. Este es el momento de la verdad. Parece ser que la calefacción ha funcionado. Tiene buen aspecto. Primero, el ave. Tiene un aspecto bastante sólido. No sé si aguantará, pero vamos a probarlo. Gracias. El zanco reparado funciona tan bien como el intacto. Los montones de pegamento y el calor añadido durante la convalecencia parecen ser una combinación ganadora. La fractura del ave parece haberse resuelto bastante bien. Creo que ha llegado el momento de probar al reptil. Traigamos el hueso. El zanco del reptil convaleció el mismo tiempo que el del ave, pero con menos pegamento y sin calor. ¿Por qué estoy nervioso? Porque sé que este no ha quedado tan bien. Vaya, puedo notar que aún se mueve. No funciona. Me he vuelto a romper la pierna. En cuanto a curaciones rápidas, las aves aventajan a los reptiles. Tras la lesión, pueden volver a buscar alimento con rapidez. Y eso es crucial porque las aves tienen que comer mucho para alimentar la despensa interna, tan útil para urgencias médicas.
El dinosaurio está en algún lugar entre las aves de autocuración rápida y los reptiles lentos. Me gustaría saber si los dinosaurios se curaban deprisa como las aves o lentamente igual que los reptiles. En su laboratorio del Centro de Formación Profesional de Virginia del Norte, Will Strait intenta obtener la respuesta a la pregunta sobre la velocidad de autocuración de los dinosaurios a partir de los fósiles. Hay animales vivos cuyos procesos de sanación podemos observar, pero en el caso de animales extinguidos solo nos queda el hueso. ¿Cómo puedes dar con lo que ocurrió? Hay un tipo de información que podemos recoger y que nos proporciona una ventana a través de la que observar el proceso de curación, la temperatura a la que el hueso fue fabricado. Para hacerlo, Will muele huesos de dinosaurio que sufrieron una lesión traumática. Estás perforando un valioso hueso de dinosaurio. No les caigo muy bien a los museos. Will perfora la fractura y toma muestras del hueso fosilizado a su alrededor, donde el tejido nuevo se formó para reparar la fractura. Quiere ver si, como en las aves, el punto en cuestión se calentó. Esto basta para una sola muestra. Cuando le aplique el instrumental, me dirá si la temperatura es mayor que la normal o no. Así que es como el juego de la gallinita ciega. Según te acercas al punto clave, la cosa se va poniendo más y más caliente. Eso es. Will va tomando muestras en distintos lugares, desde puntos con tejidos normales hasta la fractura sanada para poder comparar. Cuando un hueso se cura, dentro de él encierra un tipo específico de átomo llamado isótopo de oxígeno. Cuanto más caliente esté el hueso, tantos más isótopos de oxígeno capturados. Eso es lo que Will está buscando en el polvo de hueso. Comparará el nivel de isótopos de hueso normal con el de un hueso lesionado. De estos minúsculos polvos de hueso surge un hallazgo enormemente significativo. Lo que hemos hallado es que el hueso más frío estaba aquí, en el astil, donde no hay muchas lesiones. Pero el hueso situado alrededor del traumatismo, llamado callo, está relativamente más caliente, hasta más de 4 grados. Según estos isótopos, los puntos en un hueso tan nudoso como este pueden estar hasta 6 grados más calientes. La investigación de Will sugiere que tras la fractura, el proceso de sanación tardó un tiempo en ponerse en marcha. El cuerpo del dinosaurio comenzó a rellenar la fisura con un cartílago de células grandes, igual que los reptiles modernos. Pero después se calentó. El aumento de la actividad celular a lo largo de la fractura elevó la temperatura, acelerando la transformación del cartílago en hueso. Esta genial innovación permitió a Sue recuperarse pronto antes de quedarse sin comida y sin suerte. Por lo que sabemos, los dinosaurios fueron los primeros grandes animales en curarse así. Phil se pregunta si la edad de Sue fue un factor en la curación de sus huesos. Por tanto, regresa a Chicago, donde Pete Makovicki mira de cerca a Sue. Una fina capa de costilla rota podría albergar la respuesta. Como los árboles, los dinosaurios seguían un ciclo anual de crecimiento rápido y luego lento, produciendo así un revelador anillo de materia ósea nueva cada año. A mayor anchura del anillo, mayor crecimiento. Bajo el microscopio, la historia de vida de Sue se ve clara. La verdad es que es muy bonito. Parece una pieza artística, pero ¿qué nos enseña? Estás mirando la segunda mitad de la vida de Sue según sus rastros de crecimiento. Este es el 15º anillo, el 16º, 7º, 8º, 9º, y el exterior encierra unos 9, lo que nos dice que alcanzó su tamaño maduro a los 19 años de edad. Seguramente Sue se rompió las costillas alrededor del momento en que maduró, al menos 10 años antes de morir en plena ancianidad, a los 28 años. Así que mirar a Sue es algo parecido a mirar a un adolescente, un estallido de crecimiento seguido de una etapa estática a medida que se hizo mayor. Habría estado engordando entre 2 y 2,5 kilos de masa al día. Comparado con un adolescente humano que suele engordar unos 14 gramos al día, su ritmo de crecimiento fue bastante grande y seguramente se tradujo en un apetito insaciable. Vorazmente hambrienta y en la flor de la vida, Sue era una temeraria por naturaleza. Lo más probable es que al buscar alimento se metiera en líos, quedando herida, pero sanando rápidamente. La veloz recuperación de los dinosaurios significa que eran menos vulnerables al hambre y a otros grandes depredadores. Pero yo estoy pensando en el asesino más insidioso de todos, la infección. No se ven muchas en el mundo de los dinosaurios y quiero saber por qué.
Las heridas por mordedura son una clara invitación a la infección y el gorgosaurio tenía una bajo el hueso. Para sobrevivir necesitó cierto tiempo para sanar su pata, pero el tiempo no estaba de su parte. El impacto lanzó esquirlas de hueso por todo el interior del cuerpo del dinosaurio. Cuando Philip visitó a Kevin Connelly, ambos se habían planteado el papel de la infección en heridas así. Eso tiene que causar problemas graves, porque la piel es una barrera maravillosa entre el entorno y el interior del animal. Si aparece una infección aquí, evitará que los huesos sanen correctamente. Y eso acarrea consecuencias serias, como una infección sistémica que se extiende por todo el cuerpo. Normalmente una fractura como esta termina en muerte. Pero de alguna forma fue la infección y no el gorgosaurio lo que frenó la muerte. El animal sobrevivió para seguir luchando. Philip sospecha que fue algo más que suerte. Quiere saber cuánto puede aprender del sistema inmunológico del gorgosaurio a través del estudio de un animal con el que comparte un antepasado, el caimán. Como el gorgosaurio, el caimán es un feroz depredador y también posee una sobresaliente resistencia a las infecciones, teniendo en cuenta su entorno pantanoso repleto de enfermedades. En la granja de caimanes de Florida, Philip estudia la forma en que los cocodrilos se protegen de las infecciones y tal vez pueda averiguar un par de cosas de los dinosaurios. Para ello, busca al paleobiólogo Greg Erickson, quien lleva mucho tiempo hincándoles el diente a las bocas de los caimanes. Hoy, Greg Erickson llama a la puerta de un paciente muy poco cooperativo. Una de sus patas traseras sufrió una mordedura y la otra tiene una herida abierta bastante desagradable. Van a retirar al caimán de la refriega para examinarlo en una jaula. Sus heridas exigen atención. Pero por increíble que parezca, ninguna pata está infectada, algo llamativo, dado que un mordisco de alguna de estas criaturas es como una declaración de guerra bacteriológica. El mundo del Cretáceo del gorgosaurio no era diferente del actual. Una dieta de carne cruda y podrida no es la que más fomenta la higiene oral, de modo que el mordisco del dinosaurio podía causar la muerte de dos formas, rápida o lenta por infección. Para demostrar el poder del mordisco del caimán, Greg va a medir su fuerza. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ahora puedes retirar la garrocha. Como el gorgosaurio, los caimanes viven y mueren a causa de sus largas y dentadas mandíbulas. Un momento. ¿Qué dentadura más bonita tienes, amigo mío? Fallé. Otra vez. ¿Listo? Sí. Ahora sí. Buen mordisco, 1002 kilos. Cuando dices 1000 kilos, ¿qué quieres decir? ¿Como si te cayeran 1000 kilos encima? Sí, una tonelada de mordisco. Si este animal te atrapase, podrías librarte si fueras capaz de levantar una tonelada de peso. Si no, tendrás que pasar el resto del día dentro. Si un caimán posee esa potencia, imagine la de la mordedura de un tiranosaurio. Obviamente, dependiendo del tamaño de la presa que ataque. ¿Qué tipo de heridas pueden causar esas mandíbulas? Simplemente el hecho de recibir un impacto de una tonelada de fuerza causa lesiones. Podría aplastar huesos, inducir un shock inmediato. Imagínate, es como ser atropellado por un coche. Con una fuerza similar, la mordedura de un gorgosaurio podría destrozar los huesos y llevar la infección al interior de la herida. Aún así, el gorgosaurio se las arregló para librarse. El bioquímico Mark Merchant cree que el primo del gorgosaurio, el caimán, podría explicarnos cómo. En estos animales apenas se encuentran infecciones graves y mortales, y él se preguntó por qué. Cuando me crié en el sureste de Texas, siempre estuve rodeado de caimanes. Cazaba y pescaba mucho en zonas donde había muchos, y me di cuenta de que a veces les faltaban extremidades, pero se curaban muy rápido, y además normalmente sin infección. Mark pensó que si los caimanes poseían sistemas inmunológicos inusuales, quizá los humanos podrían aprovechar sus beneficios. Para probar su hipótesis, solo necesita sangre. Lo mismo que quiere el caimán. ¿Lista, Christy? Sí. Adelante, vamos, vamos. Mark debe recoger sangre de caimanes vivos para poder estudiar sus propiedades inmunitarias. La mayoría de los componentes del sistema inmunológico están en la sangre. ¿Y siempre tienes que hacer lo mismo para obtener información?
Sí. Estás loco, chaval. Esta es la parte divertida del trabajo. ¿Divertida? Madre mía. Mark consigue hacerse con sangre de caimán sin tener que derramar la suya. Voy a extraer un poco de mi propia sangre. Uso eso como suero humano normal, lo cual es algo problemático, porque no sé si seré muy normal, pero... No voy a responder a esa pregunta. Una vez que Mark recoge sus muestras de sangre humana y de caimán, aísla la parte de la sangre que contiene los agentes contra las infecciones. Quiere ver si la sangre del caimán también es potente contra las enfermedades. Así que están separando los diferentes elementos de la sangre. Eso es. Vamos a separar las células, los glóbulos rojos y blancos de la parte limpia, el líquido que llamamos plasma. Tras hacer girar la sangre a gran velocidad en una centrifugadora, el plasma, más ligero y que contiene los anticuerpos, sube. Voy a ponerme guantes, especialmente porque se trata de tu sangre. ¿Quién sabe lo que tendrá dentro? El plasma amarillento contiene proteínas y agentes contra las infecciones. La sangre del caimán, a la izquierda, contiene más plasma que la de Mark, a la derecha. A continuación, Mark prepara una carga de bacterias peligrosas conocidas como MRSA, un tipo célebre por su resistencia a los antibióticos. Lo que quiero es coger esta mezcla y colocarla en el disco de Petri. Mark extiende las bacterias sobre un cultivo alimenticio, donde las bacterias se multiplicarán en horas. Si colocas las bacterias en cualquier sitio pero no añades suero, sucede lo que ves. Si te fijas, verás que hay entre 500 y 600 colonias, cada una de las cuales representa una sola bacteria. Mark mezcla el suero humano con las bacterias. Tras un cultivo de una noche, queda claro que los anticuerpos humanos apenas han reducido el número de bacterias. De la misma forma, si mezclamos bacterias con el suero del caimán y dejamos que la mezcla incube una noche entera, el resultado será que el suero del caimán sí que ha reducido en mucho el número de bacterias. En realidad las ha barrido. Seguramente el suero del caimán mató entre el 95 y el 98% de las bacterias que encontró. Es una diferencia increíble. ¿Qué hace tan supereficaz a la sangre del caimán a la hora de luchar contra las infecciones bacterianas? Nuestros estudios demuestran que el suero del caimán tiene muchos de los mismos mecanismos moleculares y proteínas que luchan contra las infecciones de los humanos, pero resulta que los suyos son mucho mejores que los nuestros. Puesto que los dinosaurios comparten un antepasado lejano con los cocodrilos, seguramente heredaron el mismo supersistema inmunológico, un indicio más sobre la supervivencia del gorgosaurio y de a sus heridas. Los cocodrilos tienen un poderoso sistema inmunológico natural, lo que significa que sus agentes contra las infecciones están programados para defenderse de los invasores bacterianos en cuanto se los encuentran, mientras que el sistema inmunológico humano funciona mejor tras la infección. El trabajo de Mark sugiere que los cocodrilos no adquirieron su sistema recientemente, ya que podría remontarse al ancestro común de caimanes y dinosaurios. Lo que estamos viendo aquí es un mecanismo molecular innato muy antiguo. Se remonta a los primeros tiempos de los cocodrilos y los dinosaurios, hace varios cientos de millones de años. Con un supersistema inmunológico, el gorgosaurio pudo mantener las infecciones a raya en su pata mutilada. Así el animal pudo contar con un tiempo extra fundamental para curar sus heridas y reincorporarse a la carrera por la supervivencia. Lo mismo le ocurrió a Sue. A pesar de las múltiples heridas causadas por su conducta temeraria, pudo recurrir a sus superanticuerpos y rápidos huesos autocurativos. Los tiranosaurios eran fuertes y ahora, gracias al escáner tridimensional médico, a las pruebas en el simulador FE y a un pequeño análisis de sangre cocodriliano, Phil por fin ha averiguado exactamente su grado de fuerza. Su investigación indica que nunca un grupo de animales había estado tan próximo a la indestructibilidad. En primer lugar, es probable que los dinosaurios vinieran al mundo armados con un eficaz sistema inmunológico heredado de sus antepasados cocodrilianos. Además, como las aves, se adaptaron para adquirir un sistema de autocuración ósea rápido. De forma que a veces los nuevos huesos salían más fuertes que los anteriores. Si a esto le sumamos una complexión poderosa y un fiero armamento, estos superpoderes transformaron a los tiranosaurios en depredadores prácticamente a prueba de balas, idealmente pertrechados para una larga vida en el azaroso mundo del Cretáceo.